Ya, entonces haremos funciones. Ya, ¿se acuerdan que cuando estaban en... ¿Qué pasó, Juan Pablo? Sí, sí, estoy grabando, no te preocupes. ¿Se acuerdan que cuando estaban en algoritmos condicionales, la licenciada, si no me equivoco, les ha dado, digamos, dado cinco números, hallar el menor o el mayor, no interesa. Y yo me acuerdo que uno de sus compañeros me pedía ayuda y el código era de la siguiente manera, ¿verdad? Digamos, leías los números. No lo voy a hacer todo, pero supónganse que los voy a hacer con tres números, ¿ya? Para que no sea muy largo. Y luego van a ver el poder de las funciones, ¿ya? Porque yo cuando estaba en primer semestre sé ver funciones y sé decir, no, no sirve, o ¿para qué, digamos? Si todo lo puedo hacer en un lugar. Ya, entonces van a ver que las funciones se ayudan bastante. ¿Ya? Y como un consejito les aconsejo que aprendan bien, porque en 21 es puro funciones y procedimientos. Todo el semestre van a llevar eso. Todo, todo, todo. Ya, casi nada van a hacer que no sea con procedimientos. Así que tiene que estar bien claro la idea de qué es función y procedimiento. Y entonces lo que se hacía aquí nos declaramos, digamos que quería hallar el máximo, lo que hacía era un if, ¿verdad? Les preguntaba y luego maximizaba. Y lo mismo hacía para los demás valores. ¿Verdad? Eso no lo voy a explicar en detalle porque ya lo hemos visto hace varias clases pasadas. Probaba para B y para C. ¿Verdad? Ahora, en caso que fueran cinco variables, probaba para E sería en este caso, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las variables, lo que yo hacía era, era haciendo if, ¿verdad? Ahora entonces, ¿cómo solucionamos esto con funciones? ¿Ya? Y lo primero, yo sí que voy a tener, ahora podemos hacerlo con los valores que queramos, ¿ya? Digamos que yo quiero, le pondremos varios valores, ¿ya? Para que se vea. Digamos eso creo que son 8 valores. Ya vamos a hallar el máximo o el mínimo, el máximo de 8. Y entonces definiremos una función. Ya vamos a definir la función mayor de dos variables. ¿Ya? Entonces, los que ya saben en Python cómo se define una función, les pones def y el nombre de la función. Yo le voy a poner mayor. ¿Ya? Mayor. Que va a recibir dos enteros. ¿Por qué? Porque esto va a ser el mayor para dos enteros. Ya entonces, eh, una vez hecho esto, ¿qué tengo que hacer? Preguntando, ¿eh? Y si A es mayor a B, ¿qué retorno? A, ¿verdad? Y si no es mayor, entonces B va a ser mayor. Ya eso voy a retornar. Ahora, para que se entienda esto un poquito más, lo voy a explicar aquí. Yo tengo mi función, le voy a llamar f para no escribir muy grande, que esto me retorna el mayor de dos valores, ¿verdad? Si le doy f de a, esto es igual al mayor, ¿ya? De los dos valores. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Ya puedo hacer f va a ser igual al... Si quiero hallar el valor de 3, de 3 números hago f de a f de b, c. ¿Ya? Si eso no se entiende, ahorita os voy a explicar. Ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto de aquí es un entero, ¿verdad? Es un número. Y esta función de aquí, todo esto de aquí, me devuelve un número entero, que es el mayor de esos dos. ¿Ya? Entonces, al hacer esto de aquí, lo que estoy haciendo es como, digamos, a ver, lo voy a hacer así, para que se entienda, digamos. Yo quiero hallar el máximo de tres valores. ¿Ya? Entonces, una idea que puedo hacer, digamos, puedo llamarle aux, que sea igual a f de b, c. ¿Ya?
Y luego puedo hacer lo siguiente. Ya, puedo hacer, ahora sí, el mayor va a ser f de a, aux. ¿Ya? Esto tal vez es más entendible, ¿verdad? Entonces, para hallar el valor de tres números, puedo usar la misma función que he declarado aquí. En este caso le voy a poner mayor, ¿ya? Pero aquí, para no escribir mucho, f. Entonces, dime. Esta ya sería una función recursiva, ¿no? Volver a usar lo mismo, ¿no? No es una función recursiva. Ok. Y luego vamos a ver funciones recursivas para que se vea la diferencia. Ya, pero eso no es función recursiva, ¿ya? Cuando han visto funciones recursivas, la función recursiva se llama a sí misma. Es decir, en aquí, o sea, cuando estoy definiendo la función, aquí se tiene que llamar. Digamos, en vez de retornar, puedo retornar mayor de algo. Digamos, de a, entonces aquí se está llamando a sí misma. Ya, eso es una función recursiva. Pero en este caso, no. ¿Por qué? Porque es un parámetro de mi función. Ya, no se está llamando a sí mismo. ¿Por qué? Luego lo vamos a hacer con casitos para que vean que no es recursivo. ¿Ya? Entonces, no, está bien. Si tienen dudas, chicos, pregunten nomás. ¿Ya? Porque cuidado en su examen, como la otra vez estén preguntando todo a la hora del examen. Ya, entonces, esto es lo mismo, les decía, ¿no? Este de aquí es lo mismo que está aquí. ¿Ya? Entonces, usando la misma función que he definido para dos variables, yo puedo sacar el mayor para 3. ¿Ya? Y puedo eso hacer para cuantos quiera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para que se entienda, supóngase que aquí solo tenemos 3. Ya, por ahora. Luego lo voy a emplear. ¿Ya? 3. Entonces, yo tengo que, aquí le voy a poner ans, que va a ser mi respuesta, va a ser esto igual le voy a poner f, ¿ya? Para que no se confundan y tampoco escribí mucho. ¿Ya? Entonces, yo he dicho, esto me va a retornar el valor máximo de A y B, ¿verdad? Pero como quiero hallar el de C más, entonces yo puedo hacer esto, como C, ya, porque esto de aquí es un número. Entonces este número va a ser un parámetro de esa función, ¿ya? Esto no es recursivo, ¿ya? Parece recursivo, pero no es recursivo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, aquí se está llamando la misma función, pero aquí no es recursivo. ¿Por qué? Porque una función es recursiva cuando en su definición, o sea, cuando estás creando la función, ahí se llama. Por ejemplo, aquí f, aquí, esto sería la función, aquí nunca estoy llamando otra vez a f. Y entonces no es recursivo, y eso tampoco es recursivo, ¿ya? Porque es un número. Entonces haremos la prueba, para que también vean. Por ejemplo, yo le voy a dar... Ay, no estoy imprimiendo. Y me da el mayor, que es 345. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Internamente, lo que está haciendo, cuando llamo a esto, necesita dos parámetros. Ya, pero este parámetro es una función. Entonces, lo que primero va a solucionar es eso. Sería, primero va a llamar a f de a, b. Ya, entonces viene aquí a la función y pregunta. En este caso, no le guardo. Ya, a que sea aquí, digamos, 3, b que sea 5 y c que sea 4. ¿Ya? Entonces, al desarrollar esta función, entra el 3 y 5 entra. ¿Ya? Entonces, aquí entra 3,5. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿a es mayor a b? Es decir, 3 es mayor a 5. No. Entonces, como no se cumple, retorna b. Se retorna 5. Entonces, esto de aquí, aux, se vuelve 5. ¿Ya? Y luego, como ya has resuelto esto, y este es el 5, es como si llamara esta función. F de 5, y c es 4. ¿Ya? Y otra vez vuelve a usar esta función. Y retorna el máximo. Entonces, en este caso sería 5. Ya, de esa manera funciona. Ya, ahora, si hay dudas me avisa. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer para 8 variables? Hago lo siguiente. Entonces, ¿qué haría? A va a ser igual a f, que sería de a, b,
Luego, ¿qué hago? Lo mismo que hace ratos. Vuelvo a llamar de C. ¿Ya? Y aquí vuelvo a llamar de para D. Luego vuelvo a llamar para E. Ya solo hasta iremos. Mucho va a ser. Que sea para 4. Pero ya saben cómo funciona, ¿verdad? Entonces aquí voy a mostrar. Y digamos yo le doy 4 valores, los que yo quiero. Ah, ya. No. Ah, esto es para 5. Entonces seguiremos con 5. Ya. Es para 5. Y como ven está dando el máximo. Ahora si todos son iguales, igual me va a dar el máximo. Ya. Y como ven lo hacen para los que quieran. A ver, lo voy a completar por 8 ya para que vean que si es poderoso las funciones. Y entonces sería para... no le voy a poner F porque puede confundir con esa función. Ya, G. Y le voy a poner H. Y aquí le voy a poner I. ¿Ya? Entonces le vamos a dar 8 valores. Y como ven me está llegando el máximo, que sería 456. Ya yo les decía, ¿verdad? Cuando llevamos funciones se puede resolver en una línea. Ya que está la línea mágica. ¿Verdad? Si no tuviéramos funciones tenemos que hacer esto que está aquí. Y 8 veces. Y ahí sería 8 ifs. Y ahí en este pequeño problema pueden ver la utilidad o el gran poder que tienen las funciones. ¿Ya? Y un poco recordando lo que se enseñó la licenciada es que una función sirve para hacer tareas específicas, ¿verdad? En este caso esto solo me halla el mayor de dos números, solo el mayor, ¿ya? Entonces yo, usando solo esa función, he podido hallar el valor de los números que yo quiera, ¿ya? Esta es una manera. Si hay dudas, me dicen. Ya, ahora Python tiene su función max, ya, o sea, su función que ya está implementado, así como el mat.pow de Java que usan, igual tiene. Y lo interesante de esto es que es dinámico, es decir, yo le puedo pasar aquí los parámetros que yo quiero. Digamos, yo le paso de A, B y C, eso le voy a comentar. Ya. Digamos, yo le paso el valor de los primeros tres que voy a poner. Y me muestra el máximo de los primeros tres, ¿verdad? Ahora, esto puedes poner los parámetros que tú quieras. Por ejemplo, aquí le voy a poner todos los parámetros. Y para no escribir todo, vamos a copiar este. Y me está mostrando el máximo. Ya, esa es la diferencia que la función que yo he definido con la de Python. Si se dan cuenta, de Python es más fácil, ¿verdad? Solo por comas y acepta cualquier cantidad de parámetros. Ya, puedes poner lo que ustedes quieran. Ya, pero cómo está implementado esto lo van a ver más adelante, ya que ahora no conocen las herramientas necesarias para que les enseñe. Ya, pero ya saben esa forma que está aquí. Ya, no se olviden, y esto lo he hecho para que vean que las funciones son muy poderosas. Ya en este pequeño ejemplito se puede ver que sí, a veces es bien necesario usar funciones. Ya, entonces esto lo voy a guardar para que lo puedan ver luego. ¿Se ha entendido o tienen alguna duda? ¿Quieren que lo haga en Java? ¿O pueden hacer? Díganme si quieren que lo haga en Java. Si no, podemos seguir haciendo en Python.
chicos? ¿Quieren que hagan Java o no? Ya, supongo que no. Ya entonces haremos ejercicios. Ya, haremos un ejercicio. Este va a ser el único que vamos a hacer, pero va a entrar de todo. Ya, para que también practiquen. Ya, porque no nos va a dar la hora. De aquí lo con el dado. Dado un número. Entero. Verificar si es primo y capicua o si es perfecto o si no cumple ninguna de las condiciones. ¿Ya? Entonces, en las clases pasadas ya hemos visto que es un número primo, que es un número copicua y que es un número perfecto. ¿Ya? Entonces solo sería implementar. Entonces, si alguien no sabe qué es, me avisa ya para explicar. ¿Ya? O sea, el algoritmo, para explicarles el algoritmo. ¿Ya? Entonces... Pues sí, ¿me puedes explicar qué es un número perfecto? El número capítulo entiendo, pero no estaba en la clase del número perfecto. Ya, claro, no hay problema. A ver, esto ya no sirve. Ya. Vamos a probar el 6, ¿ya? Del 6 vamos a hallar sus divisores, que sería el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿ya? A un número perfecto se le dice cuando la suma de sus divisores suman el mismo número, ya, menos el mismo número, ¿ya? Es decir, o sea, voy a sumar todos sus divisores menos el mismo número, que sería este de aquí, este 6, menos este no lo sumo, y la suma de esto me da 6. Entonces, esto es igual a esto. Entonces, cuando cumple, quiere decir que es un número perfecto. Ya, por ejemplo, vamos a probar otro número. El 3, digamos. El 3 tiene al 1 y al 3. Ya, pero el último divisor, que sería el mismo número, no lo tomo en cuenta. Y luego sumo a todos sus divisores anteriores. En este caso solo es 1. ¿Esto es igual al mismo n? No, entonces no es un número perfecto. ¿Ya? Eso es un número perfecto. Este es un número perfecto, ¿por qué? Porque cumplían, ¿verdad? La suma de sus divisores menos el mismo era igual al mismo número. Ya ese es un número perfecto. Entonces, haremos, ¿ya? Aquí le voy a poner algo más. Usando al menos 3 funciones. ¿Ya? Listo. Y entonces haremos esto. Ya tenemos que crear 3 funciones. Ya yo voy a crear 3 funciones. Ya que sería, primero, es primo, le voy a llamar. Voy a ingresar un número. Es primo. Luego voy a hacer otra función que sea es capicua. Ya, un número igual dentro. Y el otro que se llame es perfecto. Ya, o sea, las 3 funciones. Entonces iremos por el primo. Ya sabemos hacer el algoritmo de los primos. Voy a dar una repasada rápida, no muy a detalle, porque ya sabemos, entonces para que se acuerden los que se han olvidado. Ya, entonces lo que hemos dicho, para verificar que un número sea primo, hay una propiedad que solo nos ayuda a ir hasta la raíz del número para saber si el número es primo o no. Ya, la raíz de 2 de 6 es 2. Entonces solo recorriendo hasta 2 puedo saber si el número es primo, ¿verdad? Eso decía el algoritmo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los divisores son complementarios. ¿Ya? Se complementa con este y este con este. Y hasta ir hasta la raíz puedo encontrar todos los divisores. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho más antes, este 1 siempre es un divisor, o sea, es un divisor trivial. Y es igual. Entonces, yo ya tengo 2 divisores. O sea, todo número tiene 2 divisores. ¿Ya? Cualquier número tiene 2 divisores, que sería el 1 y el mismo número. Y entonces yo no me interesa contar los divisores, porque la definición de número primo está dado solo tiene 2 divisores, ¿verdad?
Pero yo ya sé que todos los números cumplen. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a buscar desde aquí. Bueno, no hasta ahí, hasta la raíz, porque eso he dicho, hasta la raíz, o sea, desde 2 hasta la raíz. En este caso solo voy a buscar el 2. Si existe un divisor, por ejemplo, este 2 es divisor de 6. Entonces, si existe un divisor, quiere decir que con este divisor que ya he encontrado, ya tengo 3. ¿Por qué? Porque yo sé que este cumple y este cumple. Y un número primo solo tiene 2 divisores. Entonces, como ya he encontrado uno y ya va a ser 3, entonces ya sé que no es primo. Ya no necesito buscar porque ya sé que no es primo. ¿Ya? Entonces, de esa manera se va a hacer. ¿Ya? Entonces, aquí lo que pregunto es lo siguiente. Primero voy a preguntar si es menor a 2. ¿Ya? Porque si es menor a 2, yo sé que no es primo, porque el 0 y el 1 no son primos. Entonces retorno, eso va a ser un booleano. ¿Ya? Entonces retorno no es primo. Ya luego voy a preguntar si n es igual a 2. Si n es 2, voy a decir que es primo. ¿Ya? Porque el 2 es el único número primo par. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Es para la siguiente condición. ¿Ya? Si el número es par, no es primo. Pero más antes tengo que verificar para el 2, por eso pongo este. ¿Ya? Es decir, sabemos que el único primo par es el 2. Después todos los números pares en adelante no son primos. ¿Por qué? Porque el 2 los divide. ¿Ya? Entonces por eso. Luego, si no es 2, entonces pregunto si es par. Si es par, ya, ¿para qué voy a revisar si ya sé que no es primo? ¿Ya? Y luego hago lo que... igual, ¿qué hacemos? ¿No? Voy hasta la raíz del número y verifico. Si el n módulo i es igual a 0, entonces ¿qué hago? Retorno 0, porque ya he encontrado un divisor. No debería haber. Ya, entonces aquí i lo voy a incrementar de i más 2. Y aquí en el caso, digamos que sea primo, al final retorno 1. ¿Ya? Entonces probaremos. Y aquí voy a leer un número. Digamos, es primo el 3. A ver, el 3 debería dar que es primo. Ah, ya, esto lo voy a comentar. Ay, no, aquí n es... Ya, 3. El 3 me dice que es primo, está bien. El 1 me dice que no es primo. El 2 me debe decir que sí. Ahora un número par grande, por ejemplo, este, me debería decir que no. ¿Por qué? Porque entra por esta condición. ¿Ya? Por eso. Entonces, ni siquiera entra aquí, porque ya sé que no es primo. Vamos a poner el 19. El 19 es primo, me dice que es primo. ¿Ya? ¿Eso por qué pasa? Porque viene aquí, o sea, porque dice, ¿es menor a 2? No. ¿Es igual a 2? Tampoco. ¿Es par? Tampoco. Entonces viene hasta aquí, entra. ¿Ya? Y aquí va y busca un divisor hasta la raíz, pero no ha encontrado ni un divisor. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a poner para que vean. Aquí llega al final. Y debería mostrar eso. Ahí llega al final. Porque no ha encontrado ni un divisor. Entonces en el caso que no encuentre, yo sé que es primo. Y ahora cuando encuentre, debería pasar por aquí. Entonces aquí vamos a hacer divisor le voy a poner. Ya, problemas para el 6. El 6 me dice que no es primo porque por aquí se está saliendo. Ya ve, otro número, verá. El 9. ¿Ves? Y está aquí encontré un divisor, que sería el número 3. Vamos a mostrar, debería ser el número 3. ¿Verdad? Es el 3. Ya, entonces de esa manera funciona el algoritmo de primos. Ya, entonces ya hemos hecho la función para saber si es primo y ya sabemos que está bien. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la función para saber si es capicua. Y para saber si es capicua hemos dicho en la última clase, creo que o en la penúltima, que hay que componer al revés. ¿Verdad? Si descompongo por derecha, tengo que componer por izquierda. Ah, no. Tengo que componer por el mismo lado para que se dé la vuelta. ¿Verdad? Para mantener el orden es al revés. Y aquí voy a hacer un ejemplo. Vamos con el 123. Si descompongo por derecha, saco el 3. Lo voy a componer por derecha. Ya luego voy a sacar el 2 y lo compongo por derecha. Aquí 2. Luego saco el 1 y lo compongo por derecha. 1. Y esto está invertido. Y verifico al final si son iguales. ¿Verdad? Solo es eso. ¿Ya? Entonces,
aquí voy a hacer eso. Primero voy a sacar copia de n, ya, porque al descomponerlo voy a perder en n. Entonces hago si n es mayor a 0. Voy formando el número. Fíjense que sería mi nuevo número. Es igual a 0. ¿Ya? Luego solo hago que mi nuevo número es igual a mi nuevo número por 10 más el dígito. Y el dígito es n módulo 10. ¿Verdad? Y el número lo actualizo. Y entonces aquí retorno si copia de n es igual a mi nuevo número. Entonces, ¿qué hago? Retorno true. Ya. Aquí lo he puesto 1, en este caso no va a ser una función booleana. Ya, o sea, retorna 1 si es verdadero y falso, para no escribir varias veces. Ya en este caso solo es una vez que voy a escribir, por eso lo estoy haciendo. Y return false. ¿Ya? Entonces probaremos. Y aquí le ponemos escapico, a ver, verificaremos. Dice que es falso, ya, porque no son iguales. A ver, probemos con este número. Y nos dice que es verdad. Probemos con esto. Está bien. Entonces la función está bien. Ya, si es capico o no. Me avisan si algo no entiende. Ya. Ahora el perfecto sería hacer lo que le he explicado a los compañeros hace ratos. Entonces tengo que hallar todos los divisores menos este número y los sumo, y al final si es igual retorno verdadero o falso, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso. Aquí vamos a ir i en 2. Lo primero ans, ya que sea mi respuesta, o sea, la suma de los divisores primos. Ya luego voy a ir hasta que esté en 1 y mientras sea menor. Ya entonces aquí vamos a preguntar si n módulo i es igual a 0, y entonces le sumo ese divisor y sería y le sumo el otro divisor, que sería n dividido entre i. ¿Ya? De aquí pregunto si i es igual a n, le sumo ese divisor. Ya, este caso de aquí es por si es si el número es una raíz perfecta. Es decir, digamos, si le saco la raíz cuadrada, el resultado es un número entero. Y aquí vamos a probar. Si ans es igual a n, entonces, ¿qué sería? If. Si ans es igual a n, entonces return true, y por ese return false. ¿Ya? Pero aquí hay un problema. Ya, por ejemplo, vamos a imprimir la suma. ¿Ya? Aquí vamos a poner. Es perfecto, a ver. Probamos con el 6. Aquí nunca estoy incrementando el i. ¿Ya? Y me dice que es 12. ¿Ya? Pero lo que estoy haciendo es, está sumando todo. Se está sumando esto, está sumando esto, está sumando esto, y está sumando esto. ¿Ya? Por eso me da 12. Entonces, como siempre estoy sumando esto, yo he dicho que no tengo que sumar esto para saber si es perfecto. Entonces lo voy a restar. Ya, aquí le pongo ans menos igual n. Y ahora sí debería dar. Entonces aquí vamos a probar el 6. El 6 es perfecto. ¿Verdad? El 1, no, el 2. Son números pocos perfectos. No sé cuál será el otro número perfecto. Ya, pero ya está. Es eso. Ya, entonces ya hemos desarrollado las tres funciones. Ya que serían esas tres. Y el programa que nos pedía. Nos decía verificar si es primo y capicua. Ya, primero vamos a verificar eso. If. Y ahora van a ver que el main, esa sería la función principal, ¿verdad? Principal. Aquí vamos a probar, en vez de codear todo esto, el main sería un poco más bonito. ¿Ya? Porque me dice aquí que sea primo y capicua, entonces yo le voy a poner es primo n y es capicua n. Si cumple, imprimo eso.
Y aquí lo puedo poner, a ver, vamos a hacer con formato. Es primo y capicua. ¿Ya? Y aquí vamos a poner E. Ahora, ¿qué más me pregunta? Me dice, ahora, o si es perfecto. Ya entonces aquí pregunto, ¿es perfecto? Porque ya he hecho mi función. Entonces aquí, y imprimo aquí. Entonces, es perfecto. Ahora, en caso contrario, que no cumpla ninguno de los dos, entonces no cumple las condiciones. ¿Ya? Y probaremos, a ver. Vamos a ver si está funcionando. Por ejemplo, el 2. El 2 me dice que es primo y capico. Sí, porque un número de un dígito siempre es capico. ¿Verdad? A ver, el 6 debe decirme que es perfecto. ¿Verdad? Ah, aquí me he olvidado imprimirle. Ya, entonces, y así podemos probar. Por ejemplo, el 331 es primo, pero no es capico. Ya, y tampoco es perfecto. Entonces, por eso dice no cumple las condiciones. Ya aquí algo estoy imprimiendo de más. A ver. Esto. Ya, sí, le pueden dar cualquier número. Por ejemplo, vamos a dar un número que sea capicua, pero este no es primo. Y entonces por eso se dice, como no es primo ni capico y tampoco es perfecto, entonces por eso dicen no cumple las condiciones. Y ahí como ven aquí el main está un poquito más ordenadito que como antes lo hacíamos, ¿verdad? Porque antes, si no supiéramos funciones, lo que aquí, en vez de hacer esto, hubiéramos tenido que hacer como dos booleanos, ¿verdad? Para que me diga si es primo, el número, si es capico o si es perfecto. Pero ahora como ya sabemos funciones, es más bonito. ¿Ya? Y esto es bien útil porque puede que en tu programa te pidan que verifiques si un número es primo varias veces. ¿Ya? Entonces, para no escribir varias veces el código, es mejor hacer la función. Por eso también una característica de las funciones es que es reusable. Ya puedes usar en varias partes de un mismo programa. Ya pues también es algo bueno. ¿Ya tienen dudas sobre este ejercicio? Pues a todo claro. Mientras tanto, se lo voy a hacer copiar. Aquí, ¿cómo se está ahorita? Usted dice que las funciones son reutilizables, ¿no? Sí, son utilizables. O sea, se puede utilizar en tu programa ¿Ah, varias sí? veces. ¿Qué pasó? Para... ok. Entonces, ¿hay que almacenar siempre el valor que se va a usar o el valor que se va a introducir, así, o cómo es? O sea, ¿cómo? No te he entendido tu pregunta. ¿Puedes repetir? O sea, se pone DF, es significa lo que vamos a meter o Ya. cualquier letra puede ser. En Python, el df siempre es, o el def, es su sintaxis. Ya, o sea, esto siempre va a estar. Esto es prime, es el nombre de la función, ¿ya? De la función. Y esto que está aquí son los parámetros, ¿ya? Entonces, a ver, analizaremos esto que es primo. ¿Ya qué necesito para verificar que un número es primo? Solo un número. Pero entonces por eso yo le paso solo un parámetro. Y ahora en caso, digamos que necesitaría, por ejemplo, en la función del máximo, esto que hemos hecho aquí, para hallar el máximo de dos números necesito dos números. Pero entonces por eso aquí le pasaba en los parámetros dos números. ¿Ya? Entonces la sintaxis de las funciones es la siguiente, de aquí lo voy a hacer. Aquí el def es nombre reservado, ya siempre se pone. Ya, ahora aquí va el nombre, ya, sería el nombre de la función. Nombre o función. Aquí van los parámetros, ya los parámetros pueden ser varios. Ya, y los dos puntitos siempre van, ¿ya? Porque es para saber dónde termina y qué está dentro de la función. Ya, y aquí va el código
de la función. ¿Ya? Y como esto es, Ok. y como esto es una función, tiene que tener un return, ¿no ven? Eso ya no lo he debido ver. ¿Ya? Un return. ¿Ya? Siempre tiene un return, porque estoy retornando algo. Ahora, ustedes han visto en cátedra que hay funciones y procedimientos, ¿verdad? Lo que sería procedimientos no retorna nada y función retorna, ¿verdad? Entonces, en Python no existe lo que es procedimientos, ya, pero se puede simular. Porque, a ver, ese ejercicio está todo claro, ¿verdad? O alguien tiene dudas. Lo voy a borrar. Ya, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un procedimiento. Ya, entonces, digamos que yo quiero mostrar los n primeros números naturales. Ya, entonces yo voy a hacer un procedimiento. Entonces, aquí le voy a poner mostrar. Como este va a ser un procedimiento, yo como quiero mostrar los n números primeros, solo necesito un parámetro que sería n. ¿Qué voy a hacer? Voy a iterar hasta n y voy a imprimir los n primeros números naturales. ¿Ya? Ahora, como esto es un procedimiento, aquí no debería haber un return, ¿verdad? Porque es un procedimiento, no tengo que retornar nada. Entonces yo lo voy a dejar así y aquí le voy a llamar al procedimiento. ¿Ya? Entonces le pongo mostrar n. ¿Ya? Ahora, al momento de ejecutar 6, está todo bien, ¿verdad? Me está imprimiendo los números 6. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Print mostrar n. Como esto es un procedimiento, no retorna nada, no debería mostrar, debería dar error aquí, ni siquiera debería compilar, ¿no? Porque esto es un procedimiento, o sea, no tiene nada, no retorna nada. Ya, pero si lo ejecutamos y le damos el número, imprime, o sea, hasta el 5, y imprime un none. ¿Ya? Esto lo voy a poner en comentarios para que no sea doble de impresión. ¿Ya? Por ejemplo, 3. Entonces le llama a la función, muestra los números y al final imprime none, que sería el valor de este procedimiento. Entonces Python implícitamente siempre retorna. Ya, o sea, si aquí no pones un return, ¿sí? Por defecto retornan el valor de esto. Ya que no tiene valor. Ya, por defecto retorna. Entonces, hablando así, digamos, teóricamente en Python no existen los procedimientos. Ya, porque siempre retorna. Vamos a probarlo en Java eso, para que vean. Y ahí van a entender un poco mejor. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que estaba aquí. ¿Ya? Que sería ese de aquí, mostrar los n primeros números naturales. Ya, eso lo voy a poner aquí también para que vean la sintaxis. ¿Ya? Y las diferencias. Ya. Entonces, ¿cómo se declara una función en Java? Le ponen public, static, eso es por defecto. Y aquí va, como han visto aquí en Python, no interesa el tipo de dato que voy a retornar y el tipo de dato de parámetros, ya, pero en Java sí interesa. Entonces, en este caso, como va a ser procedimiento, se pone void, ya. Y aquí el nombre de la función, yo le voy a poner mostrar. ¿Ya? Y aquí vienen los parámetros. Ahora, los parámetros tiene que especificar el tipo de dato. Y en este caso yo estoy leyendo un long, entonces tiene que decir, voy a recibir un dato long, digamos n. ¿Ya? Y lo voy a compilar y debería estar bien. No se olviden de eso, ya, por los que hacen Java. Public static, aquí void cuando no retorno nada, o sea, es decir, cuando es procedimiento, aquí lo voy a poner. Procedimiento. ¿Ya? Y ya voy a hacer lo mismo. Ya, voy a imprimir aquí system.out.println, imprimo. ¿Ya? Entonces aquí igual le llamo a la función, como mostrar. Ya le llamo n y listo. Y ahora se lo voy a ejecutar. Le voy a dar, digamos, 5. Y como ven, me está mostrando. Ahora, vamos a intentar hacer lo que hemos hecho en Python. ¿Ya? Que voy a intentar mostrar el procedimiento. Y aquí mostrar n, vamos a poner. N, y esto lo vamos a borrar. Y ahí le voy a compilar. Y ni siquiera me deja compilar.
¿Ven? Porque... ay no, espera, me he equivocado el nombre. Igual no me deja. Porque mire lo que dice. Es de tipo void. Es decir, esto cuando se ejecuta en Java, como es de tipo void, no retorna nada. Y yo como quiero imprimir algo que no tiene nada. Entonces por eso pasa ese error. Ya, y en aquí sí hay la diferencia. Y la diferencia que han visto en Python es que aunque no retorne nada, igual me imprime un valor. O sea, Python implícitamente siempre retorna algo. De ahí en Java no pasa eso. Por eso aquí sale error. Entonces, cuando les salga error es porque a veces hacen eso. O sea, no retorna nada, pero ustedes quieren imprimir. Ya, también pasa eso. Ahora, para declarar una función, es public, static, eso es la sintaxis, y aquí el tipo de dato. Ya, tipo de dato. Tipo de dato. Y aquí es nombre. Y aquí es lo mismo, sería parámetros. Aquí sería tipo, y aquí nombre, parámetro. Y así lo voy a hacer para que se entienda. Aquí sería tipo dato. Ya, esto lo voy a comentar. Entonces, supóngase que quiero hacer la función mayor. Ya lo que hemos hecho en Python. Entonces, va a ser de tipo entero, porque voy a retornar un número entero. Entonces yo le pongo mayor. ¿Y qué necesito? Necesito dos números para hallar el mayor de dos números, ¿verdad? Entonces le pongo A y B. Ya, entonces aquí hago lo mismo. Si A es mayor a B, retorno A. Ahora, van a ver este caso. Por ejemplo, como esto voy a retornar un valor, tengo que retornar por todo lado. Es decir, por ejemplo, yo retorno, si A es mayor a B, yo retorno A. ¿Ya? Ahora, si no retorno por aquí, no me deja completar porque me dice, ¿qué pasa si no se cumple esta condición? ¿Ya? O sea, digamos que entra por aquí. Supónganse que A es 3, aquí, para que se entienda. Y B es 11. Fíjense aquí pregunta, 3 es mayor a 11, esta pregunta. Y eso no cumple. Entonces, después del if no hay nada que retornar. Pero esto es una función. Es decir, tiene que retornar algo siempre. ¿Ya? Entonces, como no estoy retornando aquí, no me deja completar. Porque me dice, no estás retornando. O sea, ¿qué pasa si no cumple esa condición? Por aquí no estoy retornando. Entonces aquí voy a retornar B. ¿Ya? Entonces ahora sí ya está bien. ¿Ya? Porque si no se cumple esto, si se cumple esto, retorno esto. Si no se cumple, entonces retorno esto. O sea, por todo lado estoy retornando. ¿Ya? Eso es muy importante. Más que todo en 21 y 31. ¿Ya? Porque nadie van a hacer full funciones y van a usar funciones recursivas y demás. Ya se sufre, saben sufrir. Entonces por eso tengan bien en cuenta estas cosas. ¿Ya? Y algo más, y algo bien interesante es que, por ejemplo, como aquí me declaro la función de qué tipo va a ser, dice que va a ser de tipo entero. Entonces todo lo que voy a retornar tiene que ser de ese tipo. Todo. Ya, por ejemplo, aquí no puedo retornar una cadena. Digamos, hola. Ya. Me da error. Porque me dice, mira, string no puede ser convertido a entero. Ya, porque aquí lo que está esperando que retorne es un número entero. Y esto no es un número entero. Ya. Eso siempre pasa. Siempre del tipo que yo quiera, el mismo tipo tengo que retornar. Ya, pero eso no pasa en Python. Por eso Python es muy interesante porque miren, van a ver aquí. Voy a hacer una función. Digamos, vamos a verificar si un número es par. Ya, un número entra. Entonces aquí voy a verificar. Y si n módulo 2 es igual a 0, eso quiere decir que es par. Entonces voy a retornar true. ¿Ya? Entonces es par. Ahora, ¿qué pasa si no es par? Yo voy a retornar una cadena, voy a decir, no, es impar. El número es impar. Y eso debería dar error, ¿verdad? Porque lo hemos probado aquí en Java y nos ha dado error. ¿Verdad? Aquí al retornar una cadena no quería compilar. Ahora, entonces aquí vamos a hacer eso. Digamos, vamos a llamar a par. Y vamos a imprimir. ¿Ya? Porque es una función. Par, digamos, le enviaremos 2. ¿Ya? Y ya está. Me dice que es verdadero. ¿Por qué 2 es par? Le envío otro número, me dice que es verdadero. Ahora, pero ¿qué pasa si le envío un número impar? Me retorna la cadena. Y incluso aquí le puedo retornar un número entero. Y aquí le cambio a 2 y me va a retornar el 1.
Y como ven, no le interesa a Python. O sea, si aquí retorno cadena y aquí retorno un entero, incluso puedo retornar un vector, lo que sea. Por ejemplo, para que vean, aquí vamos a retornar. A ver si n, aquí que sea impar. O antes de eso, aquí vamos a retornar un vector. Ya, no saben, por ahora no saben qué es un vector, pero esto es un vector. Ya luego lo vamos a ver como más claro, pero para que vean que puedes retornar cualquier cosa. Entonces aquí le voy a cambiar y me está retornando el vector. ¿Ya? Entonces eso también algo que sepan, en Java no se puede. ¿Ya? El mismo tipo de dato tiene que retornar el mismo tipo de dato. Pero en Python puedes retornar lo que quiera. Ya, pero eso está mal también visto, más que todo en la materia, y la licenciada después reñir, así que mejor háganlo entero más. Cuando tengan sus proyectos o algo así, quizás puedan usar. Pero está bueno que sepan. Ya, entonces seguiremos. Ya, yo creo que esos consejitos les va a servir. Más que todo en exámenes suele pasar. Ya, entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos visto? Sobre cómo es los tipos de funciones y esas cosas. Esto lo voy a copiar ya para que vean también. Esto está mal hecho, ¿verdad? Según la definición de procedimientos. Pero vamos a hacer eso. Aquí lo voy a escribir. Python siempre retorna un valor. ¿Ya? Por defecto retorna none. Y eso también para que lo sepan. Les puede servir más adelante. Ya en ese caso es procedimiento. Y esto más les voy a... se los voy a poner. Ya 5. Veremos recursividad. ¿Ya está bien o quieren seguir haciendo funciones? Ya, ¿alguien no ha entendido qué es una función recursiva? ¿O todos han entendido? Sí, para hacer ejercicios o explicarles más o menos. He visto de la licenciada su documento y habían hecho factorial, creo, ¿verdad? ¿Les ha explicado cómo funciona? O sea, a paso, o lo ha sobreentendido? ¿Quién tiene? Ya. Haremos de cero, ¿ya? Una función recursiva así, con chubis, para que entiendan también. Porque es un poco difícil, porque esa función se llama a sí misma. Entonces está definida en términos de sí misma. ¿Ya? Para que se entienda, el más clásico es el factorial. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el factorial es recursivo? Aquí vamos a ver. Es por su definición matemática. Ya generalmente las funciones recursivas están definidas matemáticamente. Entonces, una función, cuando tú ya desarrollas tu función recursiva, es directo. O sea, lo que has definido es copiar en el código. ¿Ya? Es así. No hay donde perder. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, del factorial, que n factorial, ¿a qué es igual? Ya sabemos que es 1 por 2, así, hasta n. ¿Ya? Pero hay una propiedad que dice que n factorial, a ver, otros tal vez lo sepan, o búsquenlo, es igual a n por n menos 1 factorial. ¿Ya? Eso dice esa propiedad. Ahora, si se dan cuenta, si yo le llamo, digamos, a n, en vez de llamarle n factorial, le voy a llamar f de n, ¿ya? Una función, f de n, ¿ya? Y ese f de n, ¿a qué es igual?
es n por... ¿Qué es esto? Supongamos que n va a ser igual a n-1, ya un cambio de variable. Aquí es n-1. Entonces, ¿qué sería? Sería n-1, ¿verdad? Y esto es matemáticamente está definido así. Entonces el factorial de un número está definido de esta manera. Ahora, una función recursiva siempre tiene caso base, ¿ya? ¿Por qué? Porque es dónde va a parar, o sea, hasta dónde voy a iterar para detenerme, ¿ya? Es por eso. Ustedes véanlo, por ejemplo, cuando vean 43, en programación dinámica entre lo que es top-down y button-up, ¿ya? Que sea top-down y button-up. Ya, top-down generalmente es lo que es funciones recursivas, pero lo interesante de eso es que se puede volver iterativo. Es decir, o sea, esto que está aquí que se hace recursivo, se puede convertir usando for. Ya, y ya sabemos cómo hallar el factorial usando for, ¿verdad? Y es eso. Entonces, una función recursiva casi siempre, bueno, siempre se puede convertir en una función con for. ¿Ya? Entonces, ustedes veanlo, una función recursiva como un for. ¿Ya? Aquí para que se entienda, lo voy a explicar aquí. Esto, déjenme moverlo. A ver, esperen un cachito. Para que se vea. Ya, ahora sí. Entonces, ustedes la función recursiva veanlo como un for. Aquí, un for que va desde algún i, en este caso digamos 0, y va hasta menor o igual a algo, ¿no ve? El for, le pondremos n. ¿Ya? Y así. Así es el for, ¿verdad? En Java. Entonces, este for itera hasta que llega a este valor, ¿verdad? O sea, cuando llega i, cuando i llega a n, se detiene el for, o sea, ya no está en ciclo. Y en el caso de la función recursiva, lo que hace eso es el caso base. ¿Ya? Esto más o menos sería el caso base. ¿Ya? Por eso tiene un caso base. ¿Ya? Por eso es que no se puede así nomás iterar, porque si no, nunca se va a detener. Entonces nosotros tenemos que, cada vez que hagamos una función recursiva, primero tenemos que identificar la función recursiva. Ya en este caso ya hemos hallado la función recursiva, ya sabemos qué es esto, ¿verdad? De acuerdo a la definición matemática. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Nos falta hallar el caso base, es decir, ¿cuándo me voy a detener al hacer la función? ¿Ya? Porque si no pongo un caso base, nunca se va a detener. Y luego vamos a probar eso, porque es importante el caso base. ¿Ya? Entonces, por definición matemática, el factorial de 0, aquí es igual 1, ¿verdad? Entonces ya tenemos un caso base. Generalmente un caso base es cuando se conoce la respuesta. Por ejemplo, yo sé que el factorial de 0 es 1. Entonces, cuando llegue mi n a 0, como siempre se va restando, cuando llegue a 0, en vez de llamar otra vez a mi función, que voy a retornar 1. Ese sería el caso base. Lo que sería cuando se detiene la función recursiva, como el n que está aquí. Ya, ahorita capaz no se entiende muy bien, pero lo codificaremos. Y ahí se va a entender un poco mejor. Ya, entonces lo que les decía, cuando definen una función recursiva, es copiar la función. Ya, entonces, para que se vea un poco más bonito, de esta manera lo vamos a definir. Ya, y para que así va a ser copiar básicamente. Ya, entonces, espérenme, esto borraré. Listo. Ya, entonces, ¿cómo se define la función recursiva? Se define de la siguiente manera. Va a ser f de n, hemos llamado, ¿no ve? Ya. F de n. Hemos dicho que el caso base es cuando n es 0, ¿verdad? Entonces, cuando n es 0, ¿qué vamos a retornar? Hemos dicho 1, ¿verdad? Porque el factorial de 0 es 1. ¿Ya? Pero ahora, en el caso que no sea 0, ¿qué hacemos? Esta es nuestra función. ¿Qué vamos a retornar? Si n es diferente de 0, ¿qué retornamos? N por f de n menos 1. ¿Ya? Y esta sería nuestra función. ¿Sí? Poniéndole así. Y esto ya está bien definido en nuestra función. Entonces esto es copiar. Vamos a copiar, como les digo.
¿Qué se llama nuestra función? F. Ya que va a ingresar un parámetro, n. ¿Qué pasa? Si n es 0, yo retorno 1. Entonces aquí voy a poner if. Si n es igual a 0, yo retorno 1. Ya, al caso contrario, ¿qué retorno? Voy a retornar n por f de n menos 1. ¿Verdad? Y ya está. Y luego vamos a imprimir f de... Yo creo ya el factorial de 5. Sabemos que el factorial de 5 es 120. Vamos a ver si funciona. Y me dice que es 120. ¿Ya? Yo creo hallar el factorial de 10. De 10 es, creo que es 10.000, algo más. O no, si saben estos valores. Y está hallando. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se está construyendo. Ya haremos de 5 para que se entienda. Si tienen dudas me avisan, ¿ya? Esto es importante que aprendan. Entonces vean. N entra con 5. ¿Verdad? Aquí lo voy a hacer, ¿ya? Esto aquí. Para que se entienda. Entonces, yo llamo a f de 5. O sea, f de 5 estoy llamando. ¿Ya? Entonces, entra aquí. Pregunta. F de 5, entra los 5. Dice, 5 es igual a 0. No. Entonces, ¿qué hace? Va a llamar a la función n, que sería 5, por f de n menos 1. N menos 1 sería 4. ¿Ya? Entonces, llama a esta función. O sea, el parámetro que entra aquí a la función otra vez es 4. ¿Ya? Luego pregunta, ¿4 es igual a 0? No. Entonces, ¿qué hace? Llama a la función. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner f de 4. Aquí va a ser igual. ¿Ya? Así lo voy a hacer para que sea un poco más interesante. ¿Ya? Para que se entienda. ¿Ya? Entonces, entra f de 5. Como no es 0, llama a esto, ¿verdad? N, que sería 5 por f de n menos 1, que sería f de 4. Entonces yo no sé qué es f de 4. Entonces voy a calcular f de 4. Entonces aquí pongo f de 4 es igual. Entonces como llama a la función f de 4, entra. Y pregunta, ¿4 es igual a 0? No. Entonces ¿qué me retorna? N por f de n menos 1. Como n es 4, sería 4 por f de n menos 1, 3. ¿Verdad? Ahora yo no sé qué es f de 3. Entonces llama a la función otra vez. F de 3. ¿Ya? Pregunta, ¿3 es igual a 0? No. Entonces viene otra vez por aquí. Entonces llama n, que sería 3, por f de n menos 1, que sería f de 2. ¿Ya? Yo no sé qué es f de 2. Entonces otra vez llama, viene aquí y pregunta, ¿2 es igual a 0? No. Entonces otra vez llama esta función. Entonces aquí f de 2 es igual a 2 por n menos 1, que sería f de 1. ¿Ya? Pregunta, n es igual, o sea, 1 es igual a 0? No, yo no sé el valor de f de 1, entonces llamo f de 1. ¿Ya? Entonces, como no es igual a 0, entonces llamo. Va a ser aquí 1 por f de 1 menos 1 es 0. Ya, yo no sé el valor de f de 0, entonces llamo a la función f de 0. ¿Qué es igual a f de 0? Pregunto. ¿Ya? Viene aquí, como n es 0, pregunto, ¿0 es igual a 0? Sí es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué retorna? 1. ¿Qué había sido? F de 0 había sido 1. ¿Ya? Ahora, una vez que retorna esto, al volver, porque primero han visto, ¿no ve? Que el primer paso es este. Luego va aquí. ¿Verdad? Luego va aquí. Luego va aquí. 4 y así va llamando. ¿Verdad? Recursivamente. Y aquí 6. ¿Ya? Ahora, una vez que encuentra esto, va armando al revés la respuesta. Es decir, en vez de ir de arriba a abajo, va de abajo a arriba. Ya, o sea, primero he ido armando de arriba a abajo, ¿no ve? He llamado f de 5, f de 4, f de 3, f de 2, f de 1, f de 2. Ahora voy a ir armando hacia arriba. Entonces, ¿qué hago? Para mí f de 0 había sido 1. Entonces aquí, como esto es f de 0, es 1. ¿Qué sería? 1 por 1 es igual a 1. Entonces, f de 1 es 1. Entonces, como aquí me faltaba calcular f de 1, f de 1 había sido 1, ¿no? Según lo que hemos hallado aquí. Entonces va a ser 2 por 1 va a calcular, que sería 2. Entonces f de 2 es 2. ¿Ya? Entonces aquí f de 2 yo no sabía. Entonces ya sé cuánto vale. F de 2 es 2. Entonces lo reemplazo. 3 por 2, que sería 6. Entonces f de 3 había sido 6. ¿Ya? Entonces ya sé aquí cuánto vale f de 3. Lo reemplaza. 4 por 3 es 12.
Entonces f de 4 había sido 12. Entonces aquí hace cuánto es f de 4, que es 12. Entonces lo reemplazo, 5 por 12 es igual a 120. Y al final retorna este valor. Ya por eso es que el factorial de 5 es 120. Y eso es lo que está haciendo. Ya pues aquí imprime. ¿Se entiende? Ahora sí se entiende qué es recursividad, cómo funciona, porque esto hace. Ya se va bajando hasta encontrar el caso base. Por eso es importante el caso base, porque si no hubiera caso base, nunca se detendría. Vamos a probar aquí. Si yo retorno esto directo. ¿Ya? Y aquí vamos a imprimir el número, ya para que vean. Yo le llamo f de 5. Y como ven, nunca se detiene, porque no hay un caso base. Y ahí dice que ya se ha llenado la pila de las recursiones de llenar. O sea, nunca se va a detener esto. Ya como ven, siempre va a estar ahí funcionando. Por eso es importante poner el caso base, porque como han visto aquí, el caso base es donde se va a detener. Luego se va armando la respuesta. Y al final llega. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿O tienen dudas? Porque eso es como lo más básico, así que si no han entendido, díganme para que les explique. Porque si no, no van a poder hacer ejercicios con funciones recursivas, porque tienen que entender esto para ver cómo funciona y cualquier ejercicio van a poder resolverlo. Así que espero sus dudas si tienen. Esto igual lo voy a poner ya por si acaso, para que sirva, para que se acuerden de la explicación. Y lo voy a hacer en Java, más ya para que vean también. Ya, esto para que entiendan. Y entonces, ¿tienen dudas? Ya, gracias, Paul. Y entonces, como los demás no dicen nada, supongo que se ha entendido, ¿verdad? Como el silencio otorga. Y entonces haremos uno que otro ejercicio. ¿Ya? Unos 2, tal vez 3, para que vean. ¿Ya? Ahora, en Java lo haré, ya para que vean también la sintaxis. Ya, entonces esto ya nos sirve. Ya. ¿Cómo sería en Java el factorial? Sería public static. Aquí ya sería, aquí voy a retornar long, ya, porque el factorial crece muy rápido. Y le pongo f de factorial. Y entonces voy a recibir un entero n. Ya, y es como les decía, cuando ya tienen su función factorial, copian. Entonces aquí hago if si n es igual a 0, retornar 1. Ya, ahora si no es 0, ¿qué retornamos? F, o sea, n por f de n menos 1. ¿Sí? Y ahora vamos a ejecutarlo. Esperen, me he llamado aquí system.out.println f de n. Ya le diremos digamos que le doy 10 y está mostrando el valor. Le doy 20 y me halla el valor. Como ven, el factorial crece muy rápido. Ya, entonces de 4 es 24. Ahora, para que no se confundan, una función recursiva es cuando yo defino la función y dentro de la función ustedes ven que vuelve a llamar a la misma función, o sea, con el mismo nombre, ¿ya? Y los mismos parámetros en este caso. Cuando ven eso es una función recursiva. Por ejemplo, aquí estoy llamando a la misma función con los mismos, o sea, la misma cantidad de parámetros me refiero, ya, no al mismo parámetro. O sea, aquí recibo un parámetro y aquí recibo un parámetro y tiene el mismo nombre, entonces es una función recursiva. Ya, aquí igual, recibo un parámetro, aquí igual, un parámetro y el mismo nombre, es una función recursiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si aquí puede haber, digamos,
un x, esto ya no sería recursivo, ya porque no tiene el mismo parámetro, ya porque yo aquí puedo definir una función igual que se llame f y que tenga dos números así y return n, digamos, y esto va a funcionar. Aquí el tipo de dato include espera un cachito. X no encontrado, a ver, le ponemos un número. Ya, eso de los tipos de datos aquí le pondremos long. Ya, es porque está pidiendo un long y yo estoy mandando un min. Ya, por eso. Y compila, ¿verdad? Entonces eso no es una función recursiva. Ya, porque esta función está llamando a esta de aquí. No se está llamando a sí mismo, porque esta tiene dos parámetros. Y ahí es esta, no es la que está aquí. A eso se le conoce como sobrecarga de funciones. ¿Ya? Polimorfismo, en 21 se ve eso. ¿Ya? Pero para que no se confundan, es eso. ¿Ya? Tiene que tener la misma cantidad de parámetros y el mismo nombre. Ahí recién es una función recursiva. ¿Ya? Aquí solo tiene un parámetro y el mismo nombre. Ya, entonces, ahora sí, esto no lo usaré, lo pondré en el documento. Ya, supongo que ahora sí está claro, ¿verdad? Algo sobre la recursividad. Entonces, si yo les digo que haremos un ejercicio más y les voy a dar un ejercicio para que hagan por un punto sobre su práctica, ya como el anterior. Haremos el Fibonacci. Ya, haremos el Fibonacci. A ver qué le pongo. Ejemplo 2. Hallar el enésimo término Fibonacci usando recursividad. ¿Ya? Y esto igual es sencillo, ¿por qué? Porque los números Fibonacci igual está definido como una recursión. ¿Ya? Aquí lo voy a hacer. Justo aquí. Y a ver, veremos la serie. La serie es 0, 1, 1, 2, 3 y así, ¿no ve? Sucesivamente. Ese es el término 0, el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5. ¿Ya? Y así. Entonces, si yo quiero, digamos, el término 6, debería darme el 8. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está definida esta función? Ya esta función igual está definida matemáticamente, no tiene que desarrollar nada. ¿Qué sería? Aquí, si n es 0, yo puedo retornar 0. Y también si n es 1, yo puedo retornar 1. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a decir, si n es menor o igual a 1, no, a 2, retornar n. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa si n es 0? Como es menor o igual a 2, retorno el mismo n, 0. Si n es menor... Bueno, haremos dos casos, ya para que también vean que una función recursiva puede tener dos casos. ¿Ya? Si n es igual a 0, ¿qué vamos a retornar? Retornaremos 0, ¿ya? Ahora, si n es igual a 1, retornaremos 1. ¿Ya? Y en el otro caso es, si n es diferente de 0, ¿qué vamos a retornar? ¿Cómo hemos dicho que está definido los números Fibonacci? Por la suma de los dos anteriores. Entonces, ¿qué sería? F de n-1 más f de n-2. ¿Verdad? Ahora, aquí puede haber un problema. A ver, implementaremos esto, luego vamos a analizar. Entonces, una vez que ya definen su función recursiva, ya es copiar, como les decía. Lo vamos a hacer en Python, luego en Java lo voy a hacer.
Entonces copio f de n, pregunto, copio la función. Sería, y si n es igual a 0, retorno 0. Y si n es igual a 1, retorno 1. Y por otro caso, ¿qué hago? Retorno f de n menos 1 más f de n menos 2. Ya, entonces estoy copiando la función. Y entonces vamos a imprimir f de 6. A ver, vamos a ver qué nos da. Nos da 8. Ya está bien. A ver, esto lo vamos a leer. Ya, para probar varias veces. Ya, probaremos de 5, f de 5. Nos da 5. F de 3 nos da 2. F de 2 nos da 1. F de 1 nos da 1 y f de 0 nos da 0. Ya entonces así podemos ir probando. Yo quiero el Fibonacci 10. Me dice que es 55. Yo quiero el Fibonacci de 20. Me dice que es este número. Yo quiero el 40. Y ya está tardando. Ah, por cierto, algo que me ha hecho recuerdo. Nunca implementen, o sea, si van a enviar a un juez, nunca implementen así el Fibonacci. Ya, porque esto tarda demasiado. Ya, porque sigue calculando. Ya, para optimizar esto se usa lo que es programación dinámica, pero eso lo van a ver igual en 43. Pero esto es para que vean cómo funciona una función recursiva. Ya no lo implementen así, mira, sigue tardando. Probaremos, digamos, 31. Ha tardado, les daremos 34. Esto va a tardar un poco más, tal vez más. Vean, está tardando. Ya entonces, y ha tardado casi buen tiempo. Ya es mejor que lo implementen de manera iterativa. Ya, y también ya sabemos cómo hacer iterativo. ¿Ya? ¿Se ha entendido lo que es recursividad? A ver, aquí lo voy a hacer igual en Java. ¿Ya? Que sea igual. Si n es 0, retornar 0. Si n es igual a 1, retornar 1. Y por otro caso retornar f de n menos 1, f de n menos 2. Ya lo voy a ejecutar en aquí igual. Vamos a dar el sexto. Está bien. Vamos a dar el 10. El 20. El 30. El 31. Aquí en Java, como ven, es un poco más rápido lo que les decía. Java es un poco más rápido, por eso hasta 30 y algo lo ejecuta, pero 35 ya debe tardar, ¿ves? Ya tarda un poquito. 36 tarda un poco más. 39 debe tardar un poco más. ¿Verdad? Entonces, es para que lo vean. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda sobre funciones recursivas? Mientras voy copiando el código. Ya, supongo que no, ¿verdad? O si han escrito algo. No. Y entonces les voy a dar un ejercicio por un punto extra a su práctica, porque la segunda práctica va a ser por 3 puntos igual, así que les conviene. Porque hablando de las notas de auxiliatura, un estudiante ha sacado 3 por punto extra. Dime qué pasó. ¿Puedes explicar el ejercicio? Ahorita es que he salido un momento. ¿Cuál? ¿El de Fibonacci? Sí, lo que hice ahorita, por favor. Ya, claro, no hay problema. Ya. Entonces, ¿qué decía el ejercicio? Decía... Gracias. Decía hallar el enésimo término Fibonacci usando recursividad, ¿ya? Nosotros ya sabemos hallar Fibonacci usando for,
pero ahora queremos usar recursividad. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que la serie Fibonacci es de la siguiente manera, ¿verdad? Esta es la serie Fibonacci. Empieza con 0, 1, 1 y se va sumando, ¿verdad? Este término de aquí es la suma de este más este, ¿verdad? Este de aquí es la suma de este más este. ¿Ya? Ahora, yo les he dicho todo el semestre voy a indexar mis series desde 0, ¿verdad? Aquí. Por eso le pongo, el 0 va a ser la posición 0, el 1 la posición 1, el 1 la posición 2, el 2 la posición 3 y así. ¿Ya? Ahora, entonces yo quiero definir la función Fibonacci como recursiva. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho que un término, o sea, por ejemplo, este 8 es la suma del anterior más del anterior del anterior. ¿Verdad? Y es esto. Entonces, f de n es igual a f de n menos 1, que sería, digamos, este es f de n, f de 6, va a ser f de n menos 1, que sería f de 5, más f de n menos 2, que sería f de 4, y que sería 3 más 5, 8. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos definido la función recursiva, ahora tenemos que ver los casos base, es decir, cuándo se va a detener el algoritmo, o la función, ¿ya? Porque si no va a iterar para siempre. Entonces, yo conozco estos dos casos. Este sería mi caso base y este sería mi caso. ¿Ya? Entonces, digo, si n es 0, retorno 0, por supuesto aquí. Si n es igual a 0, retorno 0. Y si n es igual a 1, retorno 1. ¿Ya? En otro caso pueden hacer, si n es menor o igual a 1, retornar n. Ya que sería lo mismo. Entonces, una vez que ya he definido mi función recursiva, que sería esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí, yo les he dicho, solo esto hay que copiar a la computadora, ¿verdad? Y es lo que he hecho. Aquí en Python lo he copiado. F de n es igual, si es 0, retorno 0. Si es 0, retorno 0. Si es 1, voy a retornar 1 aquí. Si es 1, retorno 1. Y si no cumple ninguno, retorno esto. Ya, entonces f de n menos 1 más f de n menos 2. Y aquí está. ¿Ya? Y como está bien mis casos base y mi función recursiva, debería funcionar. Vamos a ejecutar. Pues le voy a dar el sexto término Fibonacci, me dice que es 8. Y está bien porque aquí el sexto es 8. El quinto debería darme 5. ¿Verdad? El cuarto debería darme 3. Y ahí está. Si le doy el séptimo, debería darme 13. ¿Verdad? Entonces ya está. Entonces lo importante es definir tu función recursiva. Ya no se olviden de eso. Eso es lo más importante. Siempre definan su función recursiva. ¿Ya? Y eso sería lo que hemos hecho, sería el código para Java. Ya que solo cambia la sintaxis. El código este de aquí es lo mismo. Lo único que cambia es la sintaxis, cómo se define una función, los parámetros y demás. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Ahora sí. Gracias, Ramsey, por la explicación. Listo. Y entonces les voy a dar un ejercicio. ¿Ya? Que sea por un punto extra. El que logre resolverlo. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a anotar el ejercicio. Ya luego lo voy a resolver yo si es que no puede. Aquí vamos a poner ejercicio. Aquí vamos a hacer. Dado un número, hallar la suma de los dígitos que sean primos del número recursivamente. ¿Ya? Ejemplo, por ejemplo, les doy este número, la suma de los dígitos primos, o sea, sería 2 más 3, los dos son primos, y el 7, y sería 12. ¿Ves? La salida sería 12. ¿Ya? Input, y este sería output. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Esto hemos hecho en clases, pero ahora es la diferencia que va a ser recursivo. ¿Ya? Entonces háganlo, les doy... ¿Está bien 5 minutos o quieren más tiempo?
El que logre resolverlo va a tener un punto extra sobre su práctica. Esta práctica para el segundo parcial vale 3 puntos. Ya, entonces, 5 minutos chicos, ¿está bien o quieren 10? Ustedes decidan. Ya, creo que no están ahí. Ya que sean 5 minutos. Ya en 5 minutos vuelvo y lo resolvemos. Y si alguien lo resuelve, me avisa. ¿Ya? Ese es el ejercicio para los que recién están entrando.
¿Cómo es, chicos? ¿Lo han logrado o quieren más tiempo? Chicos, ¿están ahí? O lo resuelvo yo. O alguien está cerca de resolverlo, quizás quiere más tiempo. Ya, chicos, lo voy a resolver. Ya, tal vez parece difícil, pero no sé si. Ya, esperen, les voy a compartir ahora sí pantalla completa. Ya, entonces yo les he dicho que siempre hay que plantear la función recursiva, ¿verdad? Sobre esta base vamos a hacerlo, para no escribir de nuevo. Ya, entonces, yo les he dicho, en el ejercicio decía, a ver dónde está. Dado un número, hallar la suma de los dígitos que sean primos de un número recursivamente, ¿verdad? Ya, entonces, nos van a dar un número, dice. ¿Vale? Puede tener la cantidad de dígitos que tenga, no interesa. Digamos, este es el número. ¿Ya? Entonces, tenemos que hallar una función recursiva. Ya, algo parecido a esto. Algo parecido a esto. Algo parecido a esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la función? A ver, si hacemos un análisis, primero tenemos que ir viendo dígito por dígito, ¿verdad? Primero vamos a ver el 9, luego lo borramos y vamos a ver, vamos a tener este número, y luego vamos a ver el 8, luego lo borramos, luego vamos a tener el 23, luego borramos y luego vamos a tener el 2. ¿Ya? Ahora veremos primero el caso base. ¿Ya? Una vez que hemos visto el 2, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a borrar y vamos a tener 0. Y después, esto quiere decir que ya no tengo dígitos. Entonces, ¿cómo va a ser mi caso base? Mi caso base va a ser aquí. Si n es igual a 0, retorno 0. ¿Ya? Porque el 0 nunca va a ser primo. Entonces va a ser mi caso base. Ahora, mi función recursiva es la siguiente. Cuando yo estoy analizando el valor 9, o sea, el último dígito, tengo que verificar si este es primo. Ahora, si es primo, lo sumo. Y si no es primo, no lo sumo. O le sumo 0, que sería lo mismo. Entonces, ¿cómo sería mi función? Mi función sería de la siguiente manera. Aquí va a ser, es primo el dígito. Es primo el dígito. Ahora, va a ser más. ¿Por qué? Porque le tengo que sumar si este dígito de aquí va a ser primo, o si este va a ser primo, o si este va a ser primo. ¿Y qué le tengo que enviar? Esto, ¿verdad? Porque si he analizado este dígito de aquí, ya no me interesa, entonces lo voy a borrar. Solo tengo que analizar este número de aquí, ahora este sería el resultante. ¿Ya? Entonces, ¿qué le tengo que enviar aquí? Si el dígito actual ya no voy a usar, ¿qué le envío? Le envío f de n dividido entre 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el último dígito ya lo he analizado. Ya, entonces esta sería mi función. Lo voy a codificar y bueno, ya lo he codificado mientras ustedes estaban haciendo. Luego les voy a explicar cómo funciona, ya para que tengan un poco más de idea. Y entonces el código está aquí. Es esto. Ya, entonces yo me he hecho una función, sería f de n.
Y les decía, en el caso va a ser 100 es igual a 0, que retorne 0. ¿Ya? Ahora, caso contrario, lo que hemos dicho aquí es la suma de s' el dígito. El dígito ya sabemos que es n módulo 10, ¿verdad? Más el número restante. Ya, eliminando el último dígito. Y eso me debería retornar. Ahora, ¿qué hace mi función s'? Me verifica si es un dígito primo, entonces le retorno el mismo n. ¿Por qué? Porque tengo que sumar. Ahora, ¿qué pasa si digamos si es 4? Pues retorno 0, porque si le sumo 0, no va a afectar nada a mi respuesta, ¿verdad? No afecta nada porque 0 es neutro de la adición. Entonces, lo voy a hacer aquí, ¿cómo funcionaría? Para que se entienda mejor. Ya, a veces cuando se escribe esto no se entiende muy bien. Ya, pero aquí le voy a explicar cómo del factorial para que se entienda. Y entonces probaremos, a ver, más antes probaremos el código, capaz no está bien. Esto. Entonces aquí le voy a dar main y me da 12. Está bien. Ya digamos que no hay ni un primo. Está bien. Solo que hay un primo. Está bien. Digamos que ya solo 7. Está bien. Y ahora que hay puro primo, sí. Y el 5. Sí. Está bien. ¿Ya? Entonces, ya. Haremos como la prueba de escritorio ya de una función recursiva. Lo que les he enseñado del factorial, eso que está aquí arribita, de la misma manera se analiza cualquier función recursiva. Y ahí vamos a hacer lo mismo aquí para que vean. Entonces, le pondremos este ejemplo de aquí. Ya, este de aquí, este mismo número. Este mismo. Ya, este de aquí. Entonces, primero yo llamo a f de ese número, ¿verdad? Y ahora, pero f de ese número pregunta, el n, o sea, este número de aquí, ¿es 0? Me dice. No, no es 0. ¿Y antes qué va a retornar? Va a retornar es primo de el último, n módulo 10 es el último dígito, que sería 7, ¿verdad? 7 más f de actualiza el número, es decir, le quito el último dígito, que sería 23984, ¿verdad? Así está llamando la función. Pero yo no sé qué es esto, entonces llamo a la función otra vez. Ya le pongo f de 23.984, que es igual. Entonces entra aquí, pregunta, ¿es igual a 0? No, no es 0. Entonces, ¿qué retorna? Retorna es primo del último dígito, que sería 4. Más f de, le quito el último dígito, ya que sería este, ¿no? Ahora, esto yo todavía no sé qué valor es, entonces otra vez llama la función recursiva, que sería f de este valor. Pregunta, ¿es igual a 0? No, no es igual a 0, entonces llama otra vez esta función. Llama a, esto lo voy a hacer toda la misma lectura para que se entienda. Llama a, es primo de, el último dígito es 8, ¿verdad? Más, le quito el último dígito, sería esto. ¿Esto conozco? No, otra vez llama la función recursiva. 239 y llama a es primo. ¿Por qué? Porque el 239 aún no es 0. Y entonces llama a es primo del último dígito, que sería el 9. Y le llamo a la función, que sería 23, ¿verdad? Porque le quito el último. Aquí estoy actualizando el número, ¿verdad? Y aún eso no es 0, entonces otra vez llamo a la función. Esto era 4. 5 y va a ser f de 23. Es primo, que sería el último dígito a ver, ¿verdad? Que sería el 3. Aquí vamos a poner más f de, lo actualiza el número, que sería 2. ¿Ya? Y aún todavía no es 0, entonces aquí vamos a poner f de, entra f de 2, ¿ya? Porque no sé cuánto es f de 2. Entonces aquí pregunto, es primo, y aquí saco el último dígito, ¿verdad? Que sería 2. Y aquí actualiza el número, que sería 0. Y ahora, como no sé eso, también envío f de 0. Pero justo aquí n ya es 0. Entonces, ¿qué retorno cuando es 0? Retorno 1.
Es el caso base. Ya, aquí sería caso base. Ya, entonces aquí finaliza. Ya, aquí finaliza. No finaliza, pero aquí ya no recursiona más. Ya, aquí finaliza la recursión. La recursión. Ya, pero se tiene que ir armando la respuesta. Ya, entonces se arma como os he dicho hace ratos. F de 0 había sido 1, entonces aquí lo reemplazo. F de 0 es 1. ¿Ya? Pero es primo 2, pregunta. Aquí viene. Pregunta, ¿es primo 2? ¿N es igual a 2? Sí, entonces retorna N. Entonces esta función es primo, me retorna 2. Va a ser 2 más 1 es igual a 3. Ok, ya, no. F de 0 es 0. Y aquí no tenemos que retornar 1. Retorna 0. Entonces eso sería 0. ¿Ya? Y es primo, como 2 es primo, le suma 2 más F de 0, que sería 0, me queda 2. ¿Ya? Ahora yo ya sé que es F de 2. Ya, F de 2. Entonces F de 2 había sido 2. Pero ahora todavía no sé qué es primo 3. Entonces pregunto aquí. Entra 3 y justo N es igual a 3. Entonces retorna N, que sería 3. Entonces aquí va a ser 3 más 2. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer así. Ahí. Ahí. Ya. 3 más 2 es igual a 5. ¿Verdad? Entonces F de 23 había sido 5. Entonces aquí me retorna 5. Ya, pero yo no sé cuánto es primo 9. Se voy a preguntar a mi función. ¿El 9 es primo? Va a preguntar. No cumple 9. Ninguno entra. ¿Y qué me retorna? 0. Entonces este es primo 9, me retorna 0. Ya me da 0. Y al retornar 0 es como si no le sumara nada, ¿verdad? Entonces pues aquí al sumar me da, sigue 5. ¿Ya? Entonces F de 239 había sido 5. Entonces yo aquí le pongo 5. Pero tampoco sé si el 8 es primo. Entonces aquí el 8 ya sabemos que no es primo, entonces me va a retornar 0. Aquí me retorna 0. Y va a ser 5. Y si se dan cuenta, la función de 2398 es 5. ¿Por qué? Porque son los únicos dígitos primos aquí. Estos no son primos. Entonces yo ya sé que F de 2398 es 5. Entonces aquí hago eso. Es 5. Pero el 4 es primo, no es primo. Entonces va a retornar 0, ¿verdad? Por lo que hemos visto hace ratos. Ya, 5. Ahora entonces ya sé que F de 23.984 es 5. Entonces yo le pongo aquí 5. ¿Qué le tengo que sumar? Si el 7 es primo. El 7 es primo, sí es primo. Entonces me voy a retornar 7. Y ahí esto es 12. ¿Verdad? De esa manera se va armando. Ya, y por eso nos da el resultado 12. Ya. Entonces eso había que hacer. Ya. Para finalizar voy a codificarlo en Java. ¿Listo? Ya, para que también lo tengan los que aprenden Java. Ya. Si alguien tiene dudas, avísenme para que le explique. Y antes aquí no se olviden el tipo de dato. Aquí le llamo es primo, ¿verdad? Entonces entro un número. Aquí le voy a poner long. Ya, porque estoy leyendo un long. Long. Entonces aquí pongo if. Si n es igual a 2 por... el OR es así en Java, ¿ya? Sí, 2 barritas. O si es igual a 5. O si es igual a 7, entonces ¿qué hago? Retorno n. En caso contrario, retorno 0. Y mi función recursiva sería f, o sea, sería long f de... Voy a entrar un número. Uy. ¿Ya? Entonces, caso base. ¿Qué hemos dicho? Si n es igual a 0, retorno 0. ¿Ya? Por caso contrario, ¿qué retorno? Es primo del último dígito más f de el dígito sacándole el último dígito. O diré el número sacándole el último dígito. Ya, entonces esto lo voy a probar.
Probemos con el mismo caso de aquí, que sería este de aquí. Debería dar 12. Pero ahí está bien. Ya, entonces, como han visto, las funciones recursivas, y si se dan cuenta, cuando hemos visto descomposición, esto sería como la condición del while, ¿verdad? A ver, aquí lo voy a hacer. Ya, el código. ¿Cómo sería esto si fuera iterativo? Sería while mientras n es mayor a 0. Y aquí hago no ve, ans va a ser, aquí pregunto, if. Si es primo mi dígito, o sea, si es primo, en este caso sería directo, ¿no ve? Y le puedo sumar int ans es igual a 0. Sería ans es igual a es primo n módulo 10 y n lo divido entre 10, ¿verdad? Eso sería. ¿Qué dice? A ver. Ahora sí. Y ahí esta sería la función iterativa. O diría el código iterativo. Y si se dan cuenta, esto está iterando hasta que n sea mayor a 0. Y es lo mismo aquí. Vamos a finalizar cuando n sea 0, que es lo mismo que es esto, ¿verdad? Cuando n es 0, aquí ya no entra y se sale. Aquí. Y es lo mismo que pasa esto. Y como ven, esto es lo mismo que está aquí, aunque esto sería antes más, ¿verdad? Y son parecidos, ¿verdad? Tal vez un poco diferente, pero en esencia son lo mismo, hacen lo mismo. Y eso es para que lo sepan también, ¿ya? Que se puede hacer igual recursivamente, casi todo. Ya, pero también algo interesante que tienen que saber de la recursividad es que tarda un poco más, ¿ya? Tarda un poco más que del iterativo. Es decir, si yo hago este ejercicio recursivamente, va a tardar un poco más que si lo hago iterativo con el while. ¿Ya? Eso es algo también que tienen que saber. Tarda un poco más. Depende también de la función a veces. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio en particular o sobre recursividad? Si no tienen dudas, chicos, aquí terminaría la clase. Nos veremos la siguiente semana. La práctica yo creo que esta semana ya la vamos a crear en el juez. Y yo les voy a avisar, ya como la primera práctica, para que hagan los ejercicios. Ya. Eso sería todo, chicos. Nos vemos.